Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre una filosofía con más de 2000 años de antigüedad que está experimentando un notable resurgimiento en el siglo XXI, el estoicismo. Para esta exploración tenemos sobre la mesa dos tipos de fuentes muy distintas. Por un lado, una guía moderna, el pequeño libro de la filosofía estoica, que intenta traducir estas ideas a nuestro lenguaje. Y por otro, que a mí me parece fascinante, una colección más académica, Los Estoicos Antiguos, que nos da acceso directo a los fragmentos originales. Exacto. Y nuestra misión hoy es ir un poco más allá del estereotipo. Cuando escuchamos estoico, yo al menos me imagino a alguien que no se inmuta por nada, ¿viste? Una especie de roca humana. Totalmente. La cara de póker. Esa misma. Pero, ¿era esa realmente la idea? Vamos a intentar descubrir por qué esta sabiduría ancestral parece estar, más viva que nunca. Para empezar a desentrañar esto, tenemos que viajar a la antigua Atenas, siglo III a.C. Y la historia de origen del estoicismo es increíble. El fundador, Zenón de Sitio, no era un académico ni un aristócrata. No, era un comerciante. Exactamente, un mercader fenicio al que, según la leyenda, un naufragio le cambió la vida. Perdió todo. Su fortuna, su barco, la mercancía. Todo. Llegó a Atenas sin nada. Sin absolutamente nada. Y en lugar de desesperarse, que sería lo lógico, entró en una librería, comenzó a leer sobre la vida de Sócrates y quedó totalmente fascinado. Qué bueno. Le preguntó al librero dónde podría encontrar a hombres como Sócrates, y el librero, con una simpleza genial, señaló a un filósofo que pasaba por la calle, Crates el Cínico, y le dijo, síguelo. Una historia increíble. Y de ahí sale el nombre de la filosofía, que es algo que a mí me sorprendió. No viene de un concepto súper abstracto. Para nada. Es de lo más mundano. Zenón no fundó una academia con muros, como Platón. Él enseñaba en un espacio público, abierto a todos. ¿Dónde? En un pórtico en el Ágora, de Atenas, que estaba decorado con pinturas de batallas. Ese lugar se llamaba la Stoa Poikile, el pórtico pintado. Ah, ¿de Stoa? De Stoa viene estoico. Eran literalmente la gente del pórtico. Es fascinante, porque hoy la palabra significa algo completamente distinto. Ser estoico es sinónimo de reprimir las emociones, de aguantar el dolor sin quejarse. Sí, ese es el gran malentendido moderno. Pero los textos originales pintan un cuadro muy distinto. El objetivo no era convertirse en una piedra. Para nada. Lo que es increíble es que los estoicos originales no buscaban suprimir las emociones. Su objetivo era la eudaimonía. Una palabra clave. Clave. A menudo se traduce mal como felicidad, pero en realidad significa algo más profundo. Una vida plena, una vida que florece. El bienestar, digamos, en su máxima expresión. O sea, no se trataba de no sentir. No, para nada. Se trataba de no ser arrastrado y dominado por emociones destructivas como el miedo, la ira descontrolada o la ansiedad que te paraliza. Entiendo. No buscaban el vacío emocional, sino un tipo de serenidad, una serenidad robusta. Exacto. Una tranquilidad que ellos llamaban ataraxia. Es como construir una ciudadela interior que te permite experimentar alegría, amor, gozo, pero sin que tu bienestar dependa de los altibajos del destino. Y para construir esa ciudadela, tenían una herramienta fundamental, ¿no? Una idea que es el pilar de todo su sistema. El pilar absoluto. La famosa dicotomía del control. Hay una frase moderna, la plegaria de la serenidad, que dice, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiarlas que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Esa misma. Aunque no es estoica, resume la idea a la perfección. Pero, honestamente, suena bien en teoría. En la práctica, parece casi imposible. Mi jefe, la economía, la opinión de los demás, todo eso que supuestamente no puedo cambiar, se siente como que controla mi vida. Esa es la pregunta clave. Porque no se trata de pasividad, para nada. Se trata de una redistribución radical de la energía. ¿Cómo? Los estoicos dividían el mundo en dos categorías. Lo que depende de nosotros y lo que no. En la primera categoría, la que podés controlar, solo hay unas pocas cosas. Tus juicios, tus intenciones, tus acciones. Básicamente, tu brújula moral y tu voluntad. ¿Y en la segunda? Todo lo demás.
Tu cuerpo, tu salud, tu reputación, la riqueza, el clima, lo que hacen otras personas. O sea, ¿casi todo? Casi todo. La práctica estoica consiste en enfocar el 100% de tu esfuerzo en el primer círculo y aprender a aceptar el segundo con ecuanimidad. Como si fuera el clima. No te enojas con la lluvia, ¿viste? Simplemente te adaptas. Zenón no desarrolló estas ideas en el vacío. Atenas en esa época era un hervidero de filosofías compitiendo, y él empezó como discípulo de los cínicos, que eran como los punks de la filosofía. Absolutamente. Los cínicos, como Diógenes el que vivía en una tinaja, llevaban la austeridad al extremo. Creían que la virtud estaba en la renuncia radical a las convenciones sociales, a las posesiones. Hay una anécdota genial de Diógenes. Sí, la del cuenco. Un día vio a un niño bebiendo agua con las manos y tiró el único cuenco que tenía. Dijo que el niño le había enseñado a vivir con todavía menos. Era una especie de performance filosófico constante. ¡Qué personaje! Zenón aprendió de ellos ese foco en la virtud. Pero se dio cuenta de que para la mayoría, vivir en un barril no era una opción viable. Buscó crear un sistema más práctico. Y ahí es donde entra en juego el gran rival filosófico de la época, el epicureísmo, que de nuevo sufre de una mala reputación. Pensamos en Epicúreo como alguien que solo busca el placer sin límites. Otro gran malentendido. Epicuro definía el placer, su objetivo principal, de una forma muy específica, como la ausencia de dolor físico, la aponia, y la ausencia de perturbación mental, la ataraxia. La misma palabra que usaban los estoicos. La misma. Para él, la mejor manera de llegar a ese estado no era con banquetes y lujos, que a menudo traen más estrés, sino con una vida sencilla, deseos moderados y fundamentalmente rodeado de buenos amigos. Entiendo. Entonces, si ambos buscaban una vida sin perturbaciones, ¿dónde estaba el choque? Parecen más cercanos de lo que se suele pensar. La diferencia es sutil, pero es fundamental. Está en el objetivo final. Para un epicúreo, el bien supremo es el placer, entendido como esa ausencia de dolor. Para un estoico, el bien supremo es la virtud, vivir de acuerdo con la razón, actuar con justicia, coraje, sabiduría. ¿Y el placer para un estoico? El placer no es malo, pero no es el objetivo. Lo clasificaban como un indiferente preferido. Indiferente preferido. Me encanta ese concepto. Suena como un oxímoron. Lo es, pero es muy preciso. Significa que hay cosas que no son esenciales para tu valor moral, pero que si podés elegir, las preferís. Es preferible estar sano que enfermo, es preferible tener dinero que no tenerlo. Claro. Pero tu eudaimonia, tu florecimiento como ser humano, no puede depender de ellas. Para un estoico, puedes ser perfectamente virtuoso y feliz estando enfermo o en la pobreza. El placer es un efecto secundario agradable, pero nunca la meta. La meta es el carácter. Y esa idea del carácter por encima de las circunstancias es lo que probablemente permitió que la filosofía saltara de un pórtico en Grecia a la mismísima cúpula del poder en Roma. Exactamente. Porque los nombres que todos asociamos con el estoicismo son romanos. Sí, el estoicismo tuvo su época dorada en Roma. Y lo más fascinante es la diversidad de sus exponentes. Lo tenés a Séneca, un político, dramaturgo, uno de los hombres más ricos del imperio. Una contradicción andante. Él mismo lo reconocía. Después tenés a Epicteto, que empezó su vida como esclavo. Para él, la dicotomía del control no era un ejercicio intelectual, era su realidad. Su cuerpo pertenecía a otro, pero su mente, sus juicios, eran suyos. Y finalmente, El emperador Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo, escribiendo en su diario personal las Meditaciones, no sobre estrategias militares, sino sobre cómo lidiar con la gente difícil y su propia mortalidad. es increíble. Un esclavo, un multimillonario y un emperador, todos encontrando en la misma filosofía un sistema operativo para sus vidas. Demuestra su versatilidad. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué desapareció durante siglos? Con la consolidación del cristianismo como religión del imperio, las escuelas filosóficas paganas fueron vistas con sospecha. Finalmente, en el año 529, el emperador Justiniano cerró oficialmente la Academia de Platón en Atenas. Un acto simbólico. Totalmente. Y el estoicismo, junto con las otras escuelas, se sumergió en la oscuridad durante casi 1000 años. ¿Y cómo volvió a la superficie? Tuvo que esperar al Renacimiento.
En el siglo XVI, en una Europa desgarrada por las guerras de religión, un humanista flamenco llamado Justo Lipsio lo rescató. Creando lo que se conoce como neoestoicismo. Exacto. Y su jugada fue brillante. Tomó la ética práctica de los estoicos, sobre todo la de Séneca, y la adaptó a un contexto cristiano. Dejó de lado la metafísica, que podía chocar con la teología, y se centró en lo práctico, cómo cultivar la constancia en un mundo de caos, guerra y plagas. Y eso suena increíblemente familiar. Caos, incertidumbre, polarización. No es de extrañar que estemos viendo un resurgimiento masivo del estoicismo en el siglo XXI. Y por razones muy similares. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué ahora? En un mundo hiperconectado, donde sentís el peso de noticias caóticas al instante, el estoicismo ofrece un ancla. Un refugio. Un conjunto de herramientas mentales muy claras para construir resiliencia, para no ser una hoja a merced del viento de la indignación o la ansiedad del ciclo de noticias. Además, su formato se adapta perfecto a nuestra era digital, ¿no? Totalmente. Los estoicos romanos, especialmente Epicteto y Marco Aurelio, usaban aforismos, máximas cortas y potentes. Las meditaciones son, en esencia, una serie de tweets para sí mismo. Claro. Y ese formato es ideal para los medios de consumo rápido de hoy. Podés encapsular una idea estoica en una cita para Instagram o en un hilo de Twitter, lo que la hace increíblemente accesible. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Pero el patrón es claro. En la Roma tardía, en la Europa del Renacimiento y ahora, el estoicismo florece en épocas de crisis. Ofrece un refugio no en la negación del mundo, sino en el fortalecimiento del yo. Ok, entonces, si alguien que nos escucha quisiera empezar a aplicar esto mañana, ¿cuáles serían los ejercicios mentales clave, los principios a destilar? El primero, sin duda, es practicar activamente la dicotomía del control. Es un ejercicio constante. Ante cualquier situación que te genera ansiedad o frustración, hacer una pausa y preguntarse, ¿qué parte de esto está bajo mi control y qué parte no? Entiendo. Si es la opinión de tu jefe, el tráfico o una crisis económica, la respuesta es que no están bajo tu control directo. Tu respuesta, tu preparación, tu actitud, sí no están. El ejercicio es enfocar toda tu energía ahí. Y el segundo principio se deriva de ese, y es mucho más radical. La virtud es el único bien. Esto me cuesta entenderlo del todo. Es la idea más dura pero la más liberadora. Significa que cosas como la salud, la riqueza o la reputación no son buenas o malas en un sentido moral. Son los indiferentes preferidos. Exacto, es mejor tenerlos, claro. Pero tu valor como persona y tu bienestar fundamental no dependen de ellos. Tu bienestar real, tu eudaimonia, depende únicamente de tu carácter, de tu sabiduría, tu justicia, tu coraje. Y eso es algo que nadie te puede quitar. Sentido. Cuando lo perdió todo, en lugar de lamentarse, su famosa frase fue: «La fortuna me ordena ser un filósofo con menos equipaje». Es perfecto. Reinterpretó un desastre absoluto como una liberación, una oportunidad para enfocarse en lo único que realmente le quedaba y que nadie le podía quitar: su capacidad de mejorar su carácter. Increíble. Y todo esto culmina en el lema final de Zenón: vivir de acuerdo con la naturaleza. Esta frase tiene un doble significado. A ver. Por un lado, significa vivir conforme a nuestra naturaleza humana, que para los estoicos es la razón. Actuar virtuosamente es actuar racionalmente. Y por otro, significa aceptar la naturaleza del universo, entender que somos una pequeña parte de un todo interconectado, el logos, Es una invitación a dejar de luchar contra la realidad. y aprender a navegarla con sabiduría. Pero me queda una duda con esto de los indiferentes preferidos. ¿No hay un riesgo ahí? ¿No es fácil empezar a obsesionarse con conseguir salud o riqueza y justificarlo diciendo, bueno, es preferible, y así perder el foco de la virtud? Es una objeción excelente, y de hecho fue un punto de debate dentro del propio estoicismo. Hubo un discípulo directo de Zenón, un pensador fascinante llamado Aristón de Quíos, que pensaba exactamente eso. Ah, sí. Para él, esa distinción de preferido era una concesión peligrosa. Sostenía que los indiferentes, salud, riqueza, enfermedad, pobreza, eran absolutamente indiferentes, sin ninguna distinción. Punto. ¡Wow! Eso es llevarlo al extremo. ¿Cómo se vería eso en la práctica? Es casi incomprensible. Aristón usaba una analogía brillante. Decía que la persona sabia es como un buen actor. ¿Un buen actor? Sí.
Un actor excelente puede interpretar el papel de un rey o el de un mendigo con la misma maestría. El papel que le toca no define su calidad como actor. Su calidad reside en la excelencia de su interpretación. Entiendo. De la misma manera, para Aristón, las circunstancias externas, ser rico o pobre, sano o enfermo, son simplemente el papel que te ha tocado en la vida. Lo único que importa, lo único que define tu valor, es si interpretas ese papel con virtud. La virtud no está en el guión, sino en la actuación. Queda claro entonces que el estoicismo es mucho más que esa caricatura de una filosofía fría y represiva. Es un sistema operativo, como decías, increíblemente robusto y práctico para navegar las complejidades de la vida. Y nos obliga a centrar la energía en lo único que de verdad podemos esculpir, nuestro propio carácter. Porcentaje de nuestra ansiedad y preocupación diaria dedicamos a cosas que, desde la perspectiva de nuestro carácter, son completamente irrelevantes. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si la viviéramos como si el único papel que importara fuera el que estamos interpretando en este preciso momento? Y nuestra única misión fuera hacerlo con virtud y excelencia, sin importar lo bueno o malo que sea el guión que nos ha tocado. Hasta la próxima.